Bueno, vamos a cerrar este tiempo con un tema basado en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y quisiera que fuéramos ahí rapidito, porque quisiéramos terminar orando por aquellos que pues todavía no han tenido la experiencia, la bendición de hablar en otras lenguas. Bueno, pues que usted pueda recibir hoy esa promesa. Y ahí en Hechos 1:8, cuando ya todo estaba preparado, cuando ya estaba por hacerse, el Señor les recuerda esta palabra a sus seguidores y les dice: pero recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice, ese poder, cuando venga sobre ustedes, van a ser entonces testigos. ¿En dónde? Y aquí dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ya está lo último de la tierra. Entonces vemos aquí la bendición de recibir ese poder maravilloso. Y le hemos titulado a estas palabras, que queremos dejar ya por último en su corazón, investidos de poder. Dígalo conmigo, investidos de poder. Y quiero dejar un objetivo, que comprendamos la gran comisión a través del Espíritu Santo. Y creo que estamos familiarizados muy, muy claramente con este pasaje. Creo que lo hemos leído pues en muchas ocasiones y hemos escuchado muchos mensajes sobre ese tema. De tal manera que Dios vuelve otra vez a refrescarnos, a mencionarnos la importancia de no hacer su tarea sin esto. Este era el equipamiento total para que entonces ellos pudieran salir y ser dirigidos, ¿sí? Que el Espíritu Santo abriera esas puertas de bendición para ellos, donde tenían que esperar, donde tenían que actuar, cómo se tenían que mover, etcétera, etcétera. Venía el momento de que el Espíritu Santo quería dirigir a sus seguidores. Y eso sigue diciéndolo hoy en este día, de que es necesario tener la dirección de Él, del Señor, del Espíritu Santo, para todo lo que vamos a hacer. De tal manera que podamos así cumplir con la gran comisión. La iglesia, el liderazgo, cada uno de nosotros, nunca debemos de perder la pasión por conquistar. Nunca. Debe de estar siempre la conquista en nuestro corazón, el deseo de compartir de la palabra, que evangelicemos, que la evangelización forme parte de nuestra vida diaria, que siempre esté en nuestros corazones la palabra oportuna que la gente requiere, necesita para acercarse a Dios. Que nunca lo perdamos, porque es muy fácil en el camino olvidarse de esta tarea, olvidarse de lo que el Señor Jesucristo nos encargó como sus seguidores, como su iglesia, el evangelizar, el conquistar, el dar a conocer su palabra, su nombre. Porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, ¿sí? Y hemos nacido en ella. Y entonces debemos de quitarle al enemigo lo que no le pertenece. Que pues seamos capaces de arrebatarle al enemigo las almas. Porque estamos hoy iniciando pues este tiempo de seminario, y que la próxima semana ya tendremos la noche de guerra. ¿Y por qué tenemos la noche de guerra? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Es alabanza? No, yo no quiero ir a alabar. No, que entendamos que hay un propósito con ello. Que entendamos que estamos en una conquista. A ver, diga conmigo, conquista. Entonces Dios quiere que conquistemos, y en nuestra conquista es necesario declarar, profetizar, sí, que pues San Antonio es para Cristo, y que le vamos a quitar las almas al enemigo, y que vamos a entrar a su territorio y decirle entonces que esas almas le pertenecen al Señor. Cada uno de los dos lugares, tanto el norte como el sur,
Bueno, se ha propuesto, tengo entendido, pero no equivocarme, que puedan venir en total 100 almas. ¿Cuántos creen que les podemos quitar al enemigo 100 personas? A ver, no los escucho muy bien. ¿Cuántos? Claro que podemos. Dile que está a tu lado. Podemos arrebatarle al enemigo 100. 100. ¿Qué son 100? No es nada, pero queremos quitárselas en el nombre de Jesús. Que sepa el enemigo que Él está debajo de nuestros pies y que ese pueblo va a venir dentro de 8 días a gozarse, a alegrarse, a recibir a Cristo en su corazón. Por una iglesia que sabe conquistar, que sabe avanzar, que le va a venir y le va a decir al enemigo: esta familia es de Cristo, aquella persona, aquella otra, porque estamos entendiendo cómo es que se le arrebatan al enemigo las almas, de tal manera que estamos entonces en un tiempo muy apropiado, en un tiempo de conquista, en un tiempo de creer las promesas del Señor en nuestro corazón. Entonces la iglesia, el liderazgo, investido de poder, vence lo que está impidiendo que nos podamos mover con libertad. Y quitamos los obstáculos, las barreras. Si, por ejemplo, el miedo es el que puede estar impidiendo que nosotros podamos evangelizar. El temor, la fatiga, la indiferencia, el desánimo que se hablaba hace un momento, la falta de interés, ¿sí? La enfermedad, el pecado, nuestros límites mismos. Tenemos que creer pues que tenemos un Dios ilimitado y que nos basamos en las promesas de nuestro Dios, en la palabra del Señor, y que no va a haber nada que nos pueda detener y frenar, porque en el poder del Espíritu se hacen grandes cosas en el nombre del Señor, con una iglesia que se levanta pues en armas contra las fuerzas de las tinieblas y que puede entonces tomar su territorio, que sabe que no tenemos límites en el Señor, que Él nos ha entregado esta tierra y que tenemos que tomarla en el nombre de Jesucristo, que Él reina en los aires, que Él dice entonces que este lugar le pertenece al Señor. Pero ¿qué tanto nosotros lo creemos? ¿Qué tanto lo confesamos? ¿Qué tanto lo declaramos? ¿Qué tanto creemos? Pues que verdaderamente esas 100 personas Dios nos las va a dar, las va a entregar en nuestras manos, y que verdaderamente estamos en este tiempo, en tiempos de guerra, de conquista. La iglesia entonces, investida de poder, pues el porqué del bautismo con el Espíritu Santo, porque nos da la capacidad de discernir la fuerza, la fortaleza, la guianza que necesitamos para ir avanzando con seguridad, pasos seguros. Entonces se dan cuando verdaderamente hemos sido investidos del poder de Dios, que le creemos a las promesas del Señor. Entonces la iglesia, investida de poder, conquista, evangeliza, cumple la gran comisión, sabe escuchar a Dios, entiende la voz de Dios y sabe que es Dios quien nos da la orden de ir y entonces tomar lo que nos pertenece en el Señor. Entonces la iglesia, el liderazgo conquistador, es el que evangeliza, el que cumple con la gran comisión y está dispuesto al cambio, a entender lo que dice Romanos, allá capítulo 12, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando estamos ahí conectados con el Señor, entonces entendemos que ese es el tiempo de San Antonio, y que estamos ahí insistiendo, no quitamos el dedo del renglón, sino al contrario, nos paramos firmes. Sé que algunos se animaron a ir allá al centro, allá y darle vueltas allá en el Álamo y declarar que esta tierra es tierra de Dios, si es tierra del Señor, sí, y no del santo de San Antonio, sino de Cristo, de Dios, del Señor, y que estamos ahí luchando, porque hay un principado aquí en San Antonio, pues, que domina, que gobierna, pero este territorio es del Señor. Dile que está a tu lado, ya escuchaste, es del Señor, pero tenemos que levantarnos y conquistarlo, cambiar la manera de pensar, entonces para cambiar la manera de vivir. Y entonces ahí cuando vemos el mover del Espíritu Santo, eso trajo una revolución tremenda en el corazón de los discípulos, sí, y que se levantaron y empezaron a avanzar a pasos gigantescos, que ya para el capítulo 6 del libro de los Hechos ya era una iglesia gloriosa, maravillosa, esplendorosa, impactando los territorios, los lugares,
que la gente se estremecía. Los lugares donde ellos se presentaban y estaban, dice que temblaban cuando oraban a Dios, cuando clamaban al Señor. Se veía entonces y se podía sentir la presencia de Dios de una manera espectacular. Gracias a esa promesa de Joel que viene y el Señor la recuerda y dice, este es el tiempo entonces donde el Señor hará grandes cosas. Y Dios sigue anunciándolo y diciéndolo. Entonces con ese bautismo, con el Espíritu Santo, Dios abrirá puertas de bendición. Entraremos donde no hemos podido entrar. Conquistaremos donde no hemos podido conquistar. Le arrebataremos al enemigo las almas que no hemos podido arrebatárselas. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces dice aquí la palabra, la iglesia, el liderazgo conquistador que evangeliza, que cumple con la gran comisión, entonces sabe recibir órdenes. Y nos encontramos aquí que le dice, cuando entiende el hombre de Dios, la mujer de Dios, lo que Dios quiere, entonces obedece a Dios. Vemos el caso de Abraham. Le digo, te vas a ir y te voy a mostrar una tierra. Levántate, deja tu tierra, tu parentela, obedece. Y así es el caso de cada uno de los siervos de Dios en la palabra, cómo fueron gente obediente, su iglesia obediente. Y veamos cómo Dios iba pues avanzando, iba delante de ellos, sabiendo camino. Entonces nos volvemos entonces gente que sabe obedecer, recibir órdenes de Dios. ¿Sí? No podemos agradar a Dios, entonces si nosotros no estamos llenos de ese poder del Señor, entonces no vamos a poder obedecer a Dios. Hay gente que lucha en obedecer a Dios. Háblale a ese, será Dios. Háblale a aquel otro, no puedo. Y mira, ve aquí a aquel lugar, es que no tengo el tiempo. Entonces cuando Dios está realmente moviendo nuestro corazón a través de la dirección de su Espíritu Santo, no nos podemos resistir. Hay una fuerza dentro de nosotros que viene y nos inunda y nos dice, háblale, dile, anúnciale. Y entonces hay algo fuerte en nuestro corazón que hace que nuestros labios se abran y poder comunicar la palabra, que después decimos, bueno, ¿y de dónde me salieron tantas palabras? ¿Qué fue lo que le dije a esa persona que le impactó? Y nos damos cuenta que en definitiva es Dios guiando nuestras palabras, guiando nuestra vida para que otros puedan conocer la grandeza del Señor. Entonces podemos agradar a Dios cuando sabemos recibir órdenes. Dios es el que nos dice, no es el pastor. Ay, el pastor quiere que evangelice. No, es Dios. Esa orden la recibimos de Dios. Sí, donde Él dice que vayamos. No es si queremos, no es si tenemos ganas, no es si está haciendo calor o está haciendo frío, no es si hay aire acondicionado o no. Dice, ve, ya la gran comisión fue dada desde el principio. Entonces tenemos que venir y ser esa iglesia que sabe obedecer órdenes de Dios. Características de una iglesia investida de poder. ¿Cuáles son esas características que muestra? Sí, que sabe evangelizar, pues, que sabe cumplir con la gran comisión. Es una iglesia de fe. A ver, diga conmigo fe. No les escucho. Fe, debemos de tener fe. Porque con fe todo lo podemos lograr, todo. No vamos a ver barreras ni obstáculos. No vamos a ver circunstancias negativas. Vamos a creerle a Dios que se puede, que podemos llegar al corazón de ellos, que podemos penetrar a sus corazones, que podemos llegar a sus vidas. Por eso dice aquí la palabra fe, acordarse siempre y creer en las promesas del Señor. Josué creyó las promesas del Señor. Y entonces vemos cómo conquistó, cómo avanzó. Sí, paso a paso en el territorio del enemigo, hasta tomar lo que el Señor había prometido. Entonces, aquí vemos la fe. La fe es importante. Llénate de fe y verás el próximo domingo, no mañana, el próximo domingo, veremos entonces este lugar insuficiente y la gente va a estar parada. La gente no va a ver dónde se siente. Causaremos un impacto en el reino de las tinieblas. Y en San Antonio, de aquí va a salir fuego de Dios. La bendición de Dios que va a bendecir a este lugar. Por eso estamos hablando aquí fe. Cuando lo hacemos con fe, wow, las cosas se mueven. Prepárese. Y entonces vamos a decir, la verdad que la cosa está en serio. Porque estamos viendo que hay gente que se llena de fe. Porque en la fe declaramos lo que no podemos ver en lo natural. Si por la fe nosotros hablamos y podemos creer
lo que Dios puede hacer a través del poder de su Espíritu Santo. Pues la iglesia creció de manera sorprendente después de este bautismo en el libro de los Hechos. Óigame, se volvió una iglesia poderosa, nadie la pudo frenar. Dice que entre más los atacaban, más crecían y crecían. Como el Señor los dirigía y los guiaba pues en cada una de las acciones. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos. La iglesia tiene que experimentar esa llenura, ese bautismo en el Espíritu Santo, esa sed de Dios. Yo recuerdo hace tiempo, pero es el corazón que prepara pues. En San Antonio no había una iglesia en el mover del Espíritu Santo. Estoy hablándole de hace ya muchos años atrás, por lo menos de unos 40 años atrás. Y había ya un grupo de personas, de creyentes, orando a Dios, pidiéndole a Dios: bautízanos, Señor, queremos más de ti, tenemos hambre de ti. Y por eso llegó la iglesia del Señor a San Antonio. Y entonces hubo gente que el Señor comenzó a bautizar con el Espíritu Santo, no importando la denominación, no importando la doctrina que habían recibido, sino que vemos cómo Dios comenzó a tocar las vidas, a liberarlos, a sanarlos, a restaurarlos, y le empezó a levantar una iglesia gloriosa, de impacto. Y Dios todavía quiere hacer cosas grandes con la iglesia del Señor en San Antonio. Levantémonos en armas, declaremos que Dios está de nuestro lado, que Dios va como poderoso gigante avanzando y limpiando camino para nosotros. Que Dios hará entonces grandes cosas en este lugar por la fe. Todavía hay mucha gente buscando el bautismo con el Espíritu Santo, y el Señor llenando los corazones, ¿sí? Porque Dios quiere hacer grandes cosas en este país, en esta ciudad. Entonces, otra de las características dice que toma y sabe usar las armas de Dios. Muy importante saber usar las armas de Cristo. Muy importante saber lo que implica el mundo espiritual, lo que tenemos entre el cielo donde está Dios y la tierra donde estamos nosotros, que tenemos el trono de Satanás y que Satanás está dominando las naciones, que Satanás está tomando el control sobre pueblos, ciudades, naciones enteras. Y vemos todo lo que está pasando alrededor, vemos lo que está pasando en el mundo actual, cómo el enemigo se está moviendo, lo que acaba de pasar en Francia, lo que acaba de pasar en Alemania, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, cosas que no pasaban antes, y se va a poner la cosa más difícil. Por eso tenemos que orar, tenemos que declarar, tenemos que ser gente que tomemos las armas, en serio, las armas, y declarar lo que dice, que este país cree en Dios, que no solamente oye, sino cree en el poder maravilloso de Dios. Por eso es que la iglesia se tiene que levantar en armas espiritual, porque el enemigo ya se levantó. El enemigo ya está haciendo de las suyas. El enemigo quiere seguir tomando territorio. Pero hoy le anunciamos al enemigo que hoy nos levantamos en su contra para que suelte familias, hogares, vidas en el nombre de Jesús. Amén, dice. Entonces, que sabe tomar las armas, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la oración, el ayuno. Sí, son nuestras armas espirituales, y que cada día nos vamos a poner robustos y fuertes, porque el Señor va adelante de nosotros, va adelante abriéndose camino de bendición. Pero tenemos que venir entonces a obedecer a nuestro Dios, que sabe obedecer, que entiende los principios de autoridad, que respeta, obedece. Pues ahí se ejerce la autoridad. Cuando viene y aplica la sangre de Jesús, hay manifestaciones. Cuando reprende al enemigo, algo surge. Cuando viene y echa fuera a Satanás de un lugar, acciona. Hay ángeles que nos ayudan a ministrar, y entonces las tinieblas se alejan y el poder de Dios desciende, y vemos lo que puede suceder. Entonces, que sabe obedecer. Estamos hablando de características. Una iglesia obediente. Dile al que está a tu lado: hay que obedecer, porque entiende principios de autoridad, que respeta, que obedece. Entonces se esfuerza y es valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. No temas, no desmayes. El Señor nos ha anunciado pues que está de nuestro lado. Entonces tenemos que esforzarnos, que ser gente valiente. Y por último, Dios llama a su iglesia, sí, a ser siervos, sí, que tomemos entonces los territorios, que conquistemos lugares. Sí, que tenemos que investirnos de poder para ir avanzando y tomando los diferentes lugares. Pero tenemos que unirnos pues al corazón del pastor.
al corazón del apóstol aquí. Tenemos que unirnos y creer lo que Dios ha puesto en su corazón, en su vida. Unirnos con los ministerios que están al lado de él, para que entonces hagamos un boom, para que entonces la obra avance a pasos gigantescos, porque no hemos logrado penetrar allí, no hemos logrado avanzar lo que tuviésemos que avanzar en este tiempo. Pues hoy les animo, hoy les motivo a verdaderamente pararnos firmes en la brecha y creer pues que en el Señor somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Pues dice aquí la palabra conquistar territorios. Sí, por eso el porqué del bautismo con el Espíritu Santo, que no solamente es hablar en lenguas por hablar en lenguas, sino que al hablar en lenguas hay dirección, hay palabra de Dios, los dones se manifiestan, sí, el poder de Dios avanza, que era lo que sorprendía a aquella gente. Y vemos cómo el poder de Dios sacaba hasta los que estaban en cárcel, los sacaba. Si la iglesia se ponía a orar, ahí estaban los hermanos orando, que eran libres, no había nada que los pudiese detener, frenar. Que por fin decidieron los religiosos diciendo, pues ya dejémoslo, no sea que estemos peleando contra Dios, déjenlos. Y decidieron dejarlos porque no podían detenerlos. Entre más venían contra ellos, más se reproducían, más y más avanzaban. Porque ahí estaba Dios pues en medio del asunto. Pues estamos hablando aquí, investidos de poder. Dice el que está a tu lado, invístete de poder de Dios, de poder del Señor. Dice aquí, entonces, a conquistar territorios, a tener presencia en todo lugar. Ya el apóstol ya dio el primer paso, y se abrió en el norte. Aquellos que están en el norte, bueno, que tanto tienen la fe de que el norte va a crecer. Aquí hay gente del norte. ¿Va a crecer o no va a crecer? Están diciendo ahí los inversionistas, la gente de negocios, que es el tiempo de que el sur va a crecer. El sur va a crecer de una manera sorprendente. Eso es lo que dicen aquí en San Antonio, la gente de negocios, que viene un crecimiento para el sur de la ciudad, para el sur. Entonces tenés que prepararte, vienen muchas almas. Así como vienen negocios, viene gente. Entonces tenemos que estar listos, que el norte se va a reproducir, que el sur se va a reproducir, y que no solamente tenemos una iglesia del Señor en el norte, en el sur, habrá una en el este, en el oeste. Vamos a invadir San Antonio en el nombre del Señor. Vamos allá a conquistarla en el nombre de Cristo. Pero tiene que levantar gente que cree, que está entendiendo la visión de Dios, que no es tener iglesia por tener iglesia, no, Señor, sino iglesias poderosas, iglesias que donde llega ahí, oiga, me está saliendo fuego de Dios, fuego del Señor. Sí, está avanzando a pasos gigantescos. Entonces es la parte que tenemos nosotros que venir y declararla, que venir y confesarla. Dice aquí la palabra, Dios llama a conquistar territorios, no solamente San Antonio, hay que avanzar. Austin, sí, hace tiempo que mandamos un mensajero a Austin, pero no funcionó. Hay que mandar otro, sí, y ese va a funcionar. Y si no funciona, mandar otro hasta que le peguemos en el nombre del Señor. Claro que sí. Hace tiempo que comenzamos en Laredo, que como que en Laredo nos quedamos solamente de aquel lado. De este lado también hay que mandar otro allá a otros territorios, a otros lugares. Sí, hay que, pastor, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero esto, hay que hacer algo, porque la iglesia del Señor es una iglesia que está conquistando territorios, lugares. ¿Sí? No les veo muy animosos. Pastor, ¿sabe qué? Tengo un familiar allá ¿en dónde? ¿En dónde? Pastor, hay que ir y tomarlo en el nombre del Señor. O sea, aquí tenemos al pastor que está ahora allá en Nuevo Laredo, hasta aquí nos está visitando y seguir avanzando. Aquí está el pastor de Reynosa que también nos está visitando, ¿verdad? Pero vamos a avanzar acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos hay que avanzar fuerte. Dile, Señor, envíame a mí. Como que fueron menos los amenes. Señor, envíame a mí, Señor. Porque somos llamados a conquistar territorios, a tener presencia en todo lugar, que sepa el enemigo que no nos va a detener, sino que Dios ha profetizado. Tenemos entonces nosotros una palabra apostólica en medio de nuestra iglesia, de nuestra cobertura, que vamos a llevar el mensaje de Jesucristo a todo lugar, a todo pueblo, a toda nación. Sí, entonces ahí estamos orando por ello, que cada día entonces avancemos, pero sin el poder
no podemos llegar a ningún sitio. Necesitamos, si usted ya el Señor lo va a recoger mañana, ya no lo necesita, ¿para qué? Pero si vamos a estar más tiempo acá, necesitamos el poder. ¿Quién no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Sí, sus dones, que dice, pastor, yo quiero moverme en los dones del Espíritu Santo, lo que he estado pidiendo a Dios. Quisiéramos cerrar este tiempo de esa manera. Voy a pedir a los pastores que pasen conmigo, me ayuden a orar por aquellos que hoy no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Oh, pastor, lo recibí, me he bloqueado, ya no he vuelto a hablar en lenguas. Bueno, véngase aquí, que el Señor refresque lo que Él le dio. Porque lo que Él da, ahí está. Lo que Él da, Él no lo quita. Pero véngase con fe. Dice que para el que cree todo le es posible. Todo. Y que usted tenga una experiencia, así como fue salvo. Y usted dice, wow, me acuerdo cuando Cristo marcó mi vida. Cuando Cristo vino a mi corazón, no se me puede olvidar. Fue tal día, en la noche o en el día. No se me puede olvidar cuando Él me perdonó. Cuando Él vino a mi vida, me impactó. Me sanó, me restauró. Así es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Si no se nos olvida, el día que podíamos hablar una lengua diferente para comunicarnos con Él. Que no solamente es el español o el inglés, sino que nos da un idioma, el idioma del cielo, para poder hablarle a Él, entender la voz de Dios, comprender que Él nos habla. Cuando se nos acaban las palabras en la oración y que de momento vienen nuevas palabras con las cuales nos podemos conectar con nuestro Dios y que no acaba la comunión, la relación con el Rey, con el Señor. Vente, vente. Voy a pedir a las esposas de los pastores también que vengan, nos ayuden. Sí, que Dios las use también aquí. Aquí hay personas que hoy, pídele a Dios. Pídele, ponte ahí tus manitas en tu corazón. No te limites. Hay cosas que a lo mejor dices, pastor, yo quiero entregarlas al Señor, entrégueselas, que no puede haber nada, pues. No es aquí que usted tenga que tener cierta postura. No, usted pídaselo así como le dijo, Señor, ven a mi corazón. Yo no entiendo nada, pero tú ven y perdóname. Así tú dígale, Señor, hoy bautízame. Y si le viene una palabra que nunca ha hablado, háblela allí. Deje que Dios fluya por su vida. Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Y los demás que están allí, hermanitos, acérquense a los que están allá en las sillas y que Dios ya los ha bautizado y háblenle en lenguas. Alabemos a Dios. Sí, que a los que están aquí al frente, sí, también Dios hoy los bautice. Hoy abra sus labios. No esté en su mente, esté en su espíritu, Si allá escuche la voz de Dios. Porque a veces estamos hablando tanto. Escuche la voz de Dios en su corazón y le va a venir una palabra que nunca ha escuchado. Háblela, no se detenga, háblela allí. Es Dios, es el Espíritu. Él lo puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que no nos bloqueemos, que abramos nuestro corazón. Señor, hoy bautiza, así, háblela así, y carabazuco on torocotoí y carabaí orabaí a toto y canaí nabaroacatabaí a toroto. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, ahí, hable y catarra manamayanto ucarrabarabayanto no y canda. Sí, vamos ucarrabarabayanto.